Que tu gracia, Señor, nos inspire, sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo de esta jornada de retiro brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Espíritu Santo, ven, toca los corazones, permite que nos abramos a esta palabra de amor que nos quieres dirigir en este día y que emprendamos el camino de retorno a la casa del Padre. María, tú que eres la morada de la sabiduría, te pedimos siempre que ruegues por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Pues es una alegría poder compartir este momento de oración en nuestra casa de formación. Es una alegría también ver muchas caras conocidas aquí en este auditorio tan querido por nosotros. Desde el mes de diciembre estoy acá nombrado por el señor cardenal como formador encargado de la teología en nuestro seminario. Es una alegría también poder dar ese servicio y sé que contamos con la oración de tantas personas que nos sostienen con su oración. Bien, como decían los muchachos, el tema de esta primera plática, de esta prédica es el amor como don de sí, gratuidad, sacrificio y perdón. Cuando me proponían impartir esta primera prédica en el retiro de nuestro seminario, venían muchas ideas a mi mente, pero contemplando la imagen del crucificado de nuestra capilla, meditaba que el itinerario cuaresmal, precisamente con todas sus celebraciones, Vía Crucis, las Eucaristías, retiros, nos van conduciendo a centrar nuestra mirada en aquello que es central para nuestra fe. Y es la máxima expresión de amor de Dios por la humanidad, la entrega de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. En actitud de escucha a las inspiraciones del Espíritu, he pensado pues iniciar este momento de meditación como preparación a la Pascua, centrando nuestra mirada en lo esencial del cristianismo, en lo esencial de la vida cristiana, que es el amor. Decía el Papa Benedicto XVI que si se destruyesen todas las Biblias en el mundo, si no quedara un solo texto escrito y quedara solamente una frase de la Escritura, aquel texto que dice, Dios es amor, se habría salvado todo. Porque en esa frase está encerrado la esencia de lo que nosotros creemos. Y en esa frase está cimentada nuestra historia de salvación. Todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por el mundo es porque es amor, es porque nos ama. Aún inmerecidamente, porque ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Partimos pues de esta certeza que lo más importante en el cristianismo es amar. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y este amor se ha manifestado en Cristo, que se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Si en la Cuaresma nos preparamos con diferentes prácticas penitenciales, con las confesiones, con el rezo del Vía Crucis, el rosario, y todas estas celebraciones o momentos de fe, de piedad popular, es porque nos estamos preparando para amar más, como Jesús, que amó hasta el extremo. Si al llegar la Pascua, que ya está próxima, ¿verdad?, en 2 semanas más o menos, pudiéramos decir que hemos avanzado, que hemos dado pequeños pasos en esto, en ir dejando actitudes egoístas, egocéntricas, en esas cerrazones de mente y corazón, que pudiéramos decir que amamos un poquito más. Entonces hemos hecho Cuaresma. La Cuaresma ha pasado por nosotros, la gracia de la Pascua llega a nuestro corazón y el desierto cuaresmal habrá cumplido su objetivo en nosotros.
Pero pensemos un poco, hermanos, ¿qué caracteriza al amor de Jesús? Y entre tantas cosas que podríamos ver en los evangelios, he querido que hoy nos centremos en estas características del amor de Cristo. En primer lugar, es un don de sí, se da por entero, es gratuito, no exige nada. También implica el sacrificio. ¿Qué mayor sacrificio que el dar su vida? Y toda su vida fue un sacrificarse por cumplir la voluntad del Padre. Pero es un sacrificio que se hace con gozo y que se manifiesta también como perdón. Dios, Jesús ama perdonando, perdona amando. Entonces esas palabras, para que las tengamos en mente, es la que vamos a centrar esta primera parte de nuestra prédica. El amor como un don gratuito, como sacrificio y como perdón. Bien, el amor como don, es decir, como gratuidad. Desde que Jesucristo irrumpe en la historia humana, a través de su encarnación, su vida es una total donación. Vemos que nace desposeído de todo, materialmente hablando. Luego, en su vida oculta en Nazaret, también vive entregado a trabajar, a formarse, a crecer en humanidad de manera silenciosa. Y luego en su vida pública se entrega al servicio de los demás, enseñando, sanando enfermos, sanando a los oprimidos por el mal. Creo que resulta fácil para todos imaginarnos a Jesucristo pasar noche entera atendiendo a la gente que le buscaba, atendiendo a aquellos que le necesitaban. De hecho, un día de estos veía una serie sobre la vida de Jesús y presentaba este aspecto que nunca lo había pensado de esa manera. Un Jesús que pasaba la noche a veces sin dormir por atender a enfermos del alma y del cuerpo. Un Jesús que se cansaba y que llegaba totalmente cansado a buscar un poco de reposo, pero que lo hacía con amor. Este don de sí es pues algo que brota del corazón de Jesús. Dice el Evangelio, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. Jesucristo da su vida por nosotros. Y en la cruz, cuando estaba siendo ultrajado, cuando tenía enfrente a sus verdugos, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un amor pues que se da hasta el extremo de ahí en la cruz, amar a aquellos que le estaban quitando la vida. Jesús, por tanto, hermanos, no utiliza a las personas en busca de algún beneficio. Su amor no exige nada. En cambio, nuestras relaciones muchas veces se basan en cierto utilitarismo. Yo amo, yo digo amar, o busco a alguien por lo que puedo obtener de esa persona. Y quizá no lo hacemos conscientemente. Quizá inconscientemente actuamos de esta manera, pero siempre o casi siempre estamos buscando pues una satisfacción personal. Estamos buscando algo del otro. Pero hermanos, tengamos cuidado, porque si en nuestras relaciones solo estamos buscando lo útil o el beneficio propio, no estamos amando realmente. Es cierto que en esta vida terrena, marcada por la condición de la debilidad humana y la herida del pecado, no existen relaciones 100% libres de buscar, de necesitar algo del otro. Pero debemos entender esto como lo explica Jesús en aquella parábola del trigo y la cizaña, que siempre están presentes en la vida. El trigo puede ser todo aquello bueno que llevamos dentro, pero junto al trigo también existe la cizaña. Y debemos trabajar por reducir cada vez más esa cizaña que llevamos dentro, que muchas veces nos juega malas pasadas y explotamos en enojos, en mala crianza, en tratar mal al otro, en gritarle al otro, en tener resentimientos. Todo eso es parte de la cizaña que está ahí junto al trigo, pero que con la gracia de Dios podemos poco a poco, porque como dice el Evangelio, si arrancamos la cizaña de una vez, también se puede ir el trigo, lo bueno que llevamos. Entonces,
es con paciencia, como la tiene Dios con nosotros, que debemos también nosotros aprender a trabajarnos interiormente. Las relaciones fundadas en el amor son aquellas en lo que yo busco al otro simplemente por lo que es, no por lo que vale para la sociedad, no por el puesto que tenga, no por los bienes materiales. Lo busco por lo que es como persona. Y como personas todos somos imagen y semejanza de Dios. Como personas todos tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios, amados por Él. Y que llevamos esa semilla del amor divino, esa bondad interior, aunque a veces queda bastante oculta por la cizaña, pero todos llevamos ese bien en el corazón, hasta aquel que podríamos señalar o considerar el más malo en este mundo, tiene la bondad de Dios ahí en el interior de su corazón. Un relato muy conocido del Evangelio para todos es aquel en que dice que Jesús entra a Jericó. Imaginémonos entrando a la ciudad y como siempre una multitud lo sigue. Y en medio de esa multitud hay un pequeño hombrecito que todos sabemos. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Zaqueo. Zaqueo, una persona de baja estatura que quiere ver a Jesús, quizás solamente movido por la curiosidad. Y se sube a un árbol. Y desde ese árbol lo quiere ver pasar. Pero ¿qué pasa? Qué interesante, hermanos. Jesús lo ve primero. Y la mirada de Jesús es amor. Y le llama, Zaqueo, baja, ven, esta noche cenaré en tu casa. Jesús es criticado. ¿Cómo es posible? Va a comer con este pecador público. Como siempre hay alguien que critica, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa mirada amorosa de Jesús no ha exigido nada. No le dijo, ok, Zaqueo, baja del árbol y voy a comer a su casa si regresas todo aquello que has robado. Si hay un cambio interior en tu vida, en tu corazón, y te alejas de esa corrupción en la que has vivido. No, el Señor no exige nada, simplemente le dice, voy a cenar contigo. Pero ese amor que recibe de Jesús, además de esa mirada que sana, esa actitud de Jesús que come con Él, que se sienta con Él, que no le reclama nada, que se da por entero, provoca un cambio interior en Zaqueo. Y Zaqueo, sin que le hayan exigido nada, como respuesta a ese amor recibido, ¿qué hace? Dice, y va a restituir lo que ha robado, a todo el que ha estafado le va a restituir hasta 4 veces y va a repartir a los pobres. Es una respuesta al amor recibido del Señor. Cuando nosotros amamos, queridos hermanos, nuestro amor, si es verdadero, transforma al otro sin que yo le esté imponiendo nada. Y eso debemos aprenderlo en las casas, en la familia, los padres de familia, los hijos, los hermanos. A veces por la fuerza quisiéramos cambiar al hijo. Y no es así, hermanos. Amor, misericordia, compasión, como la tuvo Jesús, como la tiene con cada uno de nosotros. Muchas veces el Señor ama y no recibe nada a cambio. Basta con reflexionar cada uno de nosotros en nuestra vida, porque a veces somos buenos para pensar en el otro y ponemos ejemplos de otros, pero cada uno hacer una revisión interior. ¿Cómo le respondo al Señor por todos esos dones que he recibido? Cada día un don de la misericordia de Dios. El Señor nos ha llenado de gracia, de bendición. ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa gracia cada día? Muchas veces el Señor lo que recibe de mí, en primer lugar, es desprecio. Es darle la espalda. Pero el Señor sigue, persevera. Y a veces podríamos reducir nuestras relaciones con Dios, no de una forma gratuita, sino vivirlas también como una especie de comercio. Ok, Señor, tengo esta necesidad, te pido por esto y esto, y si me lo concedes, prometo rezarte 10 novenas, tantas peregrinaciones, 15 rosarios, y está bien rezar, pero no está bien hacer esa especie de trueque con Dios. Ok, me das y yo te doy. Nosotros debemos orar, debemos rezar el rosario y tantas prácticas de piedad, pero como respuesta al amor recibido del Señor. No entablar ese
especie de comercio con Dios. La potencia del amor de Dios, queridos hermanos, precisamente es su gratuidad. Y nuestro amor también hacia Él y hacia los demás debe partir de eso, de la gratuidad. En la Sagrada Escritura vemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, Nicodemo. Todos recordamos a Nicodemo, un hombre notable, miembro del Sanedrín, cumplía la ley judía a cabalidad, era respetado, pero también siente una atracción por Jesús. Algo le llama la atención, sus palabras, las obras que hace, y él se da cuenta que en este hombre de Nazaret hay algo más. Y intenta ir contra aquello que ha creído toda su vida. Y lo busca en la oscuridad, lo busca de noche, nos dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque quiere salvaguardar su imagen, porque tiene ese estatus dentro de la sociedad y quizá no quiere arriesgar. Está buscando algo de Jesús, pero Él no está dando nada, porque lo busca en la oscuridad. En el momento de la cruz, cuando todos sus discípulos abandonan a Jesús, cuando solo permanece Juan hasta al pie de la cruz, reaparece Nicodemo. Y Nicodemo con José de Arimatea piden el cuerpo del Señor para darle sepultura. Entonces sí, Nicodemo se expone a la luz de todos, pidiendo el cuerpo del Señor, cuidando de su sepultura. Nicodemo se dona su fama, dona su coraje, su posición como miembro notable del Sanedrín, por Jesús, como una muestra de amor, como respuesta a aquello que había recibido del Señor. Eso que ha cambiado en Nicodemo, ese encuentro con Jesús que fue de noche, inició un proceso en él, un proceso de conversión, de cambio, que nosotros también iniciamos el día de nuestro bautismo y que debemos irlo profundizando cada día para poder llegar realmente a experimentar ese cambio y no buscar siempre la utilidad en nuestras relaciones, sino aprender a donarnos, aprender la gratuidad del don de sí, que es el auténtico amor. Bien, hemos hablado del amor como don de sí, como gratuidad. Ahora pasamos a este otro punto, el amor como sacrificio. Jesús con su ejemplo nos enseña en el Evangelio que el sacrificio es una exigencia del amor. Acá en este momento y también los que nos escuchan, nos siguen por las redes sociales, habrá muchas madres de familia. Y ustedes, queridas señoras, mejor que nadie lo sabrán, por experiencia propia, que cuando a sus hijos, piensen en sus hijos cuando estaban pequeñitos, y si les faltaba algo, si no tenían tal vez para darle de comer a todos los que tienen muchos hijos, cuántas veces la madre se quita el bocado de su boca para dárselo al hijo y se sacrifica por el hijo. Y ese sacrificio no duele porque se hace con amor, porque brota del amor, se hace con gusto. Siempre en la vida hay alguna persona por la cual estamos dispuestos a hacer algo. Levantarnos temprano, preparar el desayuno, estar hasta altas horas de la noche también atendiendo a los hijos, al esposo, a un hermano. El sacrificio que se hace con amor no cuesta porque se vive como una oblación, como una ofrenda de amor, como la de Cristo en la cruz. Si hacemos las cosas por alguien, un sacrificio por alguien, pero no tiene esta dimensión oblativa, esta dimensión de entrega por amor, entonces, y confiamos mucho solamente en nuestra fuerza de voluntad, caeremos en lo que en teología moral llamamos voluntarismo. Hacer las cosas por la propia fuerza, no contar con Dios, no contar con la gracia y creer que yo por mi propia fuerza voy a poder. Si lo hacemos de esta manera, queridos hermanos, llegará un momento en que la carga se hará muy pesada. Por ejemplo, los padres de familia que tienen niños pequeños muchas veces tienen que cambiar todo su estilo de vida. Quizá su vida social se reduce mucho. Pierden libertad, podríamos decir. Pero esa renuncia se hace con amor.
Y se le pide al Señor la gracia para poder, porque a veces cuesta, aún lo que se hace con amor cuesta. Recordemos a Jesús en el Getsemaní: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al Señor le costó humanamente hablando, pero supo renunciar, entregar por amor, unirse a la voluntad de Dios por amor. Únicamente la fuerza de voluntad no basta. Aunque uno tenga cierto mérito, ¿no?, por decir un esfuerzo personal, si alejamos a Dios, si no confiamos en la gracia, si no pedimos la gracia, caeremos en lo que el Papa Francisco llama un nuevo pelagianismo. Pelagio, en los primeros siglos de la Iglesia, pensaba que el hombre podía salvarse por su propia fuerza y que no era necesaria la fe, que no era necesaria la gracia. Yo, por mi fuerza de voluntad, cumpliendo los mandamientos, porque tengo fuerza, porque puedo, me salvo, no necesito de Dios. Y muchas veces hoy en día podemos vivir así, confiando ilusoriamente en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes, el día de nuestra ordenación, adquirimos la obligación de rezar la liturgia de las horas cada día y lo prometemos ante el obispo. Ayer hubo una ordenación diaconal aquí en nuestra casa. El hoy diácono Walter fue ordenado, es formador en nuestra casa de formación. Y él prometió ante el obispo rezar la liturgia cada día. Hermanos, si esto los sacerdotes, los religiosos no lo hacemos con amor, la liturgia se vuelve un peso insoportable y la dejamos. Y simplemente una carga que se abandona. Porque la oración también, si no se hace con amor, se puede convertir en una carga. Si no abandonamos solo la fuerza de voluntad como sacerdotes, el mismo ministerio se nos hace una carga pesada que no podemos llevar. Una vez dejado la oración por falta de amor, lo que sigue es buscar tantas maneras para huir del sacrificio, huir de la responsabilidad, huir de los deberes. ¿Por qué? Porque resultan insoportables si no es Dios el que está en el sustento de todo. En el fondo, esa es la causa de insatisfacción que existe hoy en el mundo, en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas se matan trabajando 5 o 6 días a la semana, más de 8 horas al día, entregados, llegan tarde a su casa, viven para trabajar, y cuando llega el fin de semana, ¿qué hacen? O dormir todo el día y ahí pasan en la cama sin hacer nada, ni siquiera atender a la familia, ni siquiera compartir con tiempo con la familia. ¿Por qué? Porque estoy cansado, y es cierto, están cansados. O si no, nos vamos a la playa, nos vamos a las discotecas, nos vamos a la fiesta, a la bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de diversiones disolutas, vivimos hacia afuera y nuestro interior va quedando vacío. Y entre el trabajo y la fiesta estamos cada vez más vacíos interiormente. En definitiva, queridos hermanos, si vivimos mal el sacrificio es porque lo hemos separado del amor. Quizás hacemos las cosas porque sea justo hacerlas, porque se deben hacer, pero no nos preguntamos lo más importante. No es por qué hago esto, sino por quién lo hago. ¿Por quién me levanto temprano para preparar el desayuno? ¿Por quién hago este esfuerzo de tener ese momento de oración a pesar de lo cargado de la jornada? ¿Por quién vale la pena hacerlo? ¿Por quién? ¿Cuál es el fin último de mi vida? Aquello que me motiva a actuar y que le da sentido a mi existencia. Se trata de amar como Jesús, que es el sumo bien, hacia el cual tendemos naturalmente, porque todos naturalmente tendemos al bien que nos ha creado, que es Dios mismo. Pero muchas veces, por las debilidades, por los errores, pues vamos un poco desorientados en la vida. Habiendo visto el amor como gratuidad, el amor como sacrificio, ahora vemos el amor como perdón. Todos estamos sujetos al devenir de la historia. Hoy no somos lo que fuimos ayer, ni somos lo que seremos mañana. Vamos cambiando. Basta tomar una foto. Un día de estos veía una foto de cuando estaba en primer año de filosofía, hace 15 años. Uno cambia.
Pero no solo físicamente, también interiormente cambiamos. En medio de estos cambios propios de la condición humana, nos podemos equivocar, cometemos errores en la vida. El perdón, queridos hermanos, nos da la posibilidad de llegar a ser eso a lo que estamos llamados, a pesar de las caídas. Sin el perdón solamente seríamos nuestros fracasos, pero el perdón nos permite recomenzar de nuevo, reconstruir nuestra historia. Somos pecadores, sí, somos pecadores, y no debemos temer el afirmarlo, pero estamos en camino a ser santos por el bautismo, a ser perfectos en la capacidad de amar, no a ser impecables porque siempre nos vamos a equivocar, pero debemos tener esa disposición de cambio. Si pasamos la vida buscando cómo no fallar, digamos, yo me creo perfecto y me esfuerzo por no fallar, tiene su mérito. Pero hermanos, las personas que más crecen interiormente en su vida son aquellas que, a pesar de haberse equivocado y que asumen sus errores, saben que se han equivocado, pero saben levantarse y experimentan en su vida el perdón y el amor del Señor, y eso les va sanando y les va haciendo crecer. Muchas veces equivocándonos en la vida es que se aprende, ¿verdad? De los errores se aprende. Y cuando una madre sobreprotege a su hijo y no lo deja desarrollarse, no lo deja que se equivoque hasta que se caiga jugando, que se raspe un poquito las piernas, no crece. Debemos aprender a liberar, a dejar libre al otro y a nosotros mismos también. Y cuando nos equivoquemos, reconocer el error y buscar el perdón del Señor, que está siempre ahí, dispuesto a perdonar. No se trata tampoco de llevar la vida por la libre. Bueno, entonces ahora voy a dedicarme a pecar y después me confieso. No, debemos tener esa actitud de cambio. Si por error, por debilidad me equivoco, ok, busco el perdón, porque el Señor siempre está ahí dispuesto a darnos su misericordia. Recordamos ahora un texto del Evangelio, Lucas 7, 36 al 50. Nos dice que Jesús va a comer a la casa de un fariseo. Imaginémonos una casa, una cena, un almuerzo elegante, con todo tipo de manjares. Y es recibido por él. Y dice que entra una mujer pecadora que se postra a los pies de Jesús y le lava sus pies, los perfuma y los seca con sus cabellos. El fariseo lo critica al Señor. ¿Cómo es posible que dejes que esta mujer pecadora te haga todo esto? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? He entrado en tu casa y ni siquiera me has ungido los pies con aceite, no me has dado agua para lavarme las manos. Y esta mujer vino y con sus cabellos está secando mis pies y me ha ungido con perfume. A quien poco se le perdona, poco amor muestra, le dice el Señor. Muchas veces podemos tener esa actitud cerrada y creernos los puros, los limpios de corazón. Inmaculada solo la Virgen María. Todos cometemos errores. Y todos debemos estar dispuestos a aceptar nuestros errores y con humildad, como esta mujer, ¿verdad?, a enjugar los pies del Señor. Verdaderamente la experiencia del perdón nos lleva a amar como respuesta al don recibido. Por eso dice que al que poco se le perdona, poco ama, mientras aquellos, y lo vemos en la historia de la iglesia, hermanos, muchos grandes santos, antes de llegar a ser esos grandes santos que hoy veneramos, fueron grandes pecadores. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice San Pablo. Y un corazón que se deja abrazar por el amor de Dios, se deja transformar por Él, pues puede llegar a hacer grandes cosas, no por su propia fuerza, decíamos, porque eso es voluntarismo, sino por la gracia y la fuerza que viene de lo alto. Hay tanta gente hoy en día que no se perdona a sí misma, no tiene paz. Muchas veces vivimos enojados con nosotros mismos.
Y cuando nos equivocamos, andamos ahí rabiando y tratamos mal al que se nos ponga enfrente. Y reflejamos todo ese enojo en el otro, en las críticas hacia el otro, en que el otro lo hace todo mal, cuando quizá el mal, los que estamos haciendo mal las cosas somos nosotros. Porque tanto enojo es reflejo de lo que llevamos dentro, de esa carga de conflictos interiores. Y vivimos, como decía el Papa una vez a un grupo de seminaristas en un encuentro, vivimos con nuestro rostro amargado como pepinillo en vinagre, dice el Papa. Imaginémonos aquello. Y eso es lo que damos a veces, solamente hiel. Cuando de Dios recibimos miel, amor, perdón, misericordia. Bien, hasta aquí, hermanos, la primera parte de nuestra prédica. El amor como don gratuito, como sacrificio, como perdón. Ahora, este amor que se manifiesta en estas tres dimensiones tiene también tres aspectos que debemos tener claro y que debemos vivir. Porque al final de nuestra vida seremos juzgados en una cosa, no en cuántos rosarios hayamos rezado. Seremos juzgados solamente en cuánto amor habremos dado. E insisto, nuestras prácticas de piedad son buenísimas, pero deben brotar del amor. Y este amor que estamos llamados a vivir, que es el amor de Cristo, se manifiesta en tres dimensiones. Amor a uno mismo, amor al prójimo y amor a Dios. Son inseparables. ¿Por qué, hermanos? Si dices que te amas solamente a ti mismo, lo que eres es un egoísta. Y si dices si solamente amas al prójimo y tu amor se identifica con una persona, con una situación, etcétera, hay una esclavitud y una dependencia hacia esa persona en tu corazón, lo que tampoco está bien. Y si dices que amas a Dios, pero aborreces al hermano, al vecino, aquel que se te sale enfrente porque quizá no es blanco, rubio, ojos azules, como él es tú, entonces no estás amando. Porque el amor pasa por el amor a Dios, pasa por el amor al prójimo. Bien, amarse a uno mismo no implica caer en el narcisismo, ¿verdad? Y entonces, como me amo a mí mismo, voy a pasar toda la mañana frente al espejo, acomodándome mis cabellos. Menos mal que yo no tengo ese problema. Y entonces, hora tras hora en el espejo. Eso es ser un narcisista. Amarse a uno mismo es liberarnos de las dependencias o esclavitudes que llevamos dentro. Cuando no mandas tú, querido hermano, sino que manda tu ansia por la comida, por la bebida, por el juego, por el sexo. La culpa no es del cuerpo, la culpa ni de las necesidades que son naturales en el ser humano. La culpa es de la esclavitud en la que hemos caído y que esas necesidades no las hemos sabido gestionar. Y se vuelven en deseos desordenados. Porque es normal tener hambre. Es normal tener sed, pero cuando no puedes resistirte ante una nacatamal que sabes que tal vez estás enfermo, tienes azúcar, qué sé yo, y te hace mal ese nacatamal y te lo comes, y después le echas la culpa al nacatamal. La culpa es tuya y demonizamos a las cosas. La culpa es de uno que no ha sabido gestionar sus deseos, sus necesidades. Como cristiano estoy llamado a ser sincero conmigo mismo, identificar cuánta esclavitud llevo dentro, identificar cuánto pecado llevo dentro, no de manera en un sentido moralista, sino cuánta esclavitud, a qué cosas a qué me he hecho esclavo. Y esto, hermanos, debemos hacerlo con una mirada compasiva, con una mirada de misericordia, como la de Dios, sin sentimientos de culpa que lo que nos llevan pues no nos llevan a nada bueno. Pensemos en Judas.
Se arrepintió de haber entregado al Señor, pero ¿qué pasó? Se colgó. ¿Por qué? Porque no confió en la gracia, en la misericordia de Dios. Nosotros hemos de ver nuestro pasado, nuestros errores, esas esclavitudes que llevamos dentro con misericordia, como la mirada del Señor que no condena. Queridos hermanos, y es que cuando pensamos en este pecado que llevamos dentro de la falta del amor a uno mismo, no se trata solo de los excesos, como decíamos, en la comida, en la bebida, también en las privaciones. Si yo sé que necesito y que me hace bien una buena caminata al día, una media hora, unos 20 minutos, y no hablemos de correr porque no somos maratonistas, una caminata, respirar el aire puro de la mañana, y privo a mi cuerpo de eso, no me estoy amando a mí mismo. Y soy víctima del pecado hacia mí, hacia mi cuerpo, porque nos obliga a nuestro cuerpo, a tu cuerpo a vivir mal. Tantos problemas se resolverían dándonos tiempo pues para una buena caminata, dándonos tiempo para dormir 6, 7 horas al día, dándonos tiempo para crecer interiormente. Por ejemplo, este tiempo de crecimiento espiritual. Muchos han dejado cosas que tenían que hacer y quizá eran cosas importantes, pero ¿qué más importante que nutrirse interiormente y darse este tiempo para crecer? Amarse uno mismo, entonces, hermano, implica dar a nuestro cuerpo únicamente aquello de lo cual tiene necesidad, conforme a razón, conforme a la verdad de las cosas. Porque alguien podría decir, bueno, padre, es que pues yo tengo necesidad de tomarme unas 10, 12 cervezas al día. Yo creo que ningún cuerpo humano tiene necesidad de 12 cervezas al día, ¿verdad? Entonces, saber gestionar nuestros deseos, nuestra dependencia, porque eso ya sería una dependencia dañina, una adicción que lo que hace es dañar mi cuerpo. Debemos tener la humildad de reconocer aquellas esclavitudes, la humildad que salva, la humildad de aceptar que todos tenemos deseos, todos tenemos necesidades, que es parte de nuestra naturaleza humana, que debemos saber gestionar, que debemos saber reeducar y ganar libertad, porque somos nosotros mismos los que nos esclavizamos. Hermanos, en definitiva, debemos educar a nuestro cuerpo, a algunos sí y a algunos no. Y esto nadie nos lo puede decir, nadie puede decirte esto sí, esto no. Cada uno debe tener el coraje de decidir por sí mismo. Esto me hace bien, esto me hace mal. ¿Por qué? Porque si yo lo único que hago es cumplir aquello que me están mandando, en realidad no estoy haciendo nada. O sea, es bueno hacerlo, pero no estoy creciendo yo. No estoy haciendo el bien porque me he identificado con ese bien y porque quiero hacer el bien. Si estoy haciendo el bien porque me lo está mandando la autoridad, realmente puedo cumplir las cosas, pero es totalmente exterioridad. En el interior no estoy haciendo el bien. Y este amor a uno mismo, hermano, además del cuerpo, implica amar nuestra interioridad, nuestra psicología. Es lo que nos hace humanos. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a mirar un atardecer? Vieran qué hermosos son los atardeceres aquí en el seminario. Lindo, a las 6 de la tarde, 5:30, un cielo rojo anaranjado, y uno puede pasar ahí 10, 15 minutos y elevar su alma al Señor contemplando un atardecer. Eso nos hace más humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer un buen libro? Pensemos que es lo último o el último libro que hemos iniciado y hemos terminado, porque muchos iniciamos y no terminamos. Hay que terminar, hay que perseverar, hay que darnos ese tiempo de amar nuestra interioridad, de crecer interiormente. El tiempo que podemos perder escuchando buena música no es tiempo perdido. También el escuchar buena música alimenta el interior, nuestra psicología. La interioridad hay que educarla, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasamos o perdemos ante la pantalla de nuestros celulares? Y piqui, ahí viendo fotos, viendo noticias, viendo TikTok, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que nos alimenta interiormente. De eso nos estamos alimentando. Entonces, ¿qué pasa? Crece nuestra curiosidad, queremos saberlo todo de la vida de los otros. Parece que todos fuéramos periodistas y apenas nos enteramos de la última noticia, pero inmediatamente quiero ser el primero en compartirla. Y muchas veces compartimos cosas que hasta falsas son, porque las redes sociales están llenas de noticias falsas. Y entonces caemos en pecado de difamación, de injuria. Y yo puedo saber algo malo del otro, pero no tengo por qué irlo a repetir, porque entonces estoy difamando. Eso sería amar la interioridad, pero amor a uno mismo, además del cuerpo y de la interioridad, implica amar el alma, el espíritu. Y no podemos confundir el espíritu con la interioridad. El espíritu, el alma, es el soplo de Dios en cada ser humano. Es la parte de nosotros donde se establece esa comunicación con Dios. Sería un error confundir la vida interior con la vida espiritual. Eso sucede cuando confundimos al sacerdote con el psicólogo. Y un sacerdote no es un psicólogo. Un sacerdote puede ser visto como un médico del alma, no de la interioridad. Son dos cosas aparte que cada uno debe trabajar. El sacerdote se ocupa de hacer crecer el alma. El psicólogo se ocupa de hacer crecer la interioridad, la parte psicológica. El alma, queridos hermanos, es como un vientre que recoge todo el resto. Si el alma está bien, lo demás también irá bien. Y el alma la debemos nutrir cada día. ¿Y cómo nutrimos el espíritu? ¿Cómo nutrimos el alma? Orando. La oración es el alimento del alma. La oración es para nosotros. O la oración es para el alma como el alimento para el cuerpo, como la respiración para el cuerpo. Si no respiramos, ¿qué sucede? En 5 minutos o menos, no sé, no soy médico, pero no sé si alguien puede aguantar 5 minutos sin respirar. Creo que muere. Pero con el alma nosotros nos arriesgamos mucho. ¿Cuánto tiempo dejamos pasar sin orar? Días, semanas, meses. Y entonces vamos poco a poco muriendo espiritualmente. Y es que la respiración, hablando fisiológicamente, es constante. Yo no digo voy a respirar hoy de 8 a 10, luego doy un descanso y vuelvo a respirar de 5 a 6 de la tarde. No, la oración debe ser igual, una oración constante todo el tiempo. Ora constantemente sin desfallecer, dice San Pablo. Hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios. Tampoco implica que voy a pasar ante el Santísimo de rodillas todo el día, o que voy a estar en mi casa y no voy a hacer nada, y mis hijos no me busquen, me encierren en el cuarto, no molesten, porque estoy orando, y todo el día, arrodillada sobre granos de frijoles, sobre granos de arroz. No. Pero es hacer de toda tu jornada, de toda tu vida, un ofrecimiento al Señor. Hasta con pequeñas jaculatorias. Señor, Dios mío, gracias Señor. Ayúdame, Señor. Y cuando ocurre algo, Dios mío, sangre de Cristo, ok, perfecto, una jaculatoria es parte de esa oración constante, porque a veces cuando nos ocurre algo malo, lo que nos sale es una palabra que no podemos repetir acá, ¿verdad? Demos gracias a Dios hasta de lo malo, porque todo es crecimiento para nosotros. Queridos hermanos, si nuestra alma no respira, no deberíamos extrañarnos entonces de la depresión, de la angustia, de la tristeza en que podemos caer. Si no estamos orando, vienen las grandes depresiones, porque problemas siempre van a haber, situaciones difíciles siempre vamos a tener. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que esta señora, esta fulanita, con todo lo que le pasa puede sonreír? Con todo lo que está viviendo y sabemos de enfermedades, de situaciones económicas, y la vemos con una sonrisa y la vemos que sigue adelante. Porque quizá esa persona está orando y tiene la gracia, la fuerza que viene de lo alto. La alegría que da el Señor, que no es la alegría de este mundo, que la alegría de este mundo es pasajera, pero es ese gozo de tener a Cristo en el corazón. Y la oración, queridos hermanos, es para nuestro bien. Dios no necesita nuestras oraciones. Dice un salmo, nuestras alabanzas no aumentan tu gloria. Somos nosotros los que necesitamos de la oración. Muchas veces vivimos enojados, frustrados, todo nos molesta, todo nos cae mal, todo criticamos, todo está mal, porque nos falta oración.
Cuando somos personas orantes, cuando hemos alimentado nuestro espíritu, vemos las cosas desde otra perspectiva y dejamos la quejadera para vivir en esa actitud de agradecimiento a Dios, abandono en Él, de esperanza puesta en Él, a pesar de las contrariedades de la vida. El mundo está mal, ciertamente, hay guerra, hay conflicto, la sociedad está mal, la política está mal, la economía está mal. Pero en medio de todo tenemos la gracia del Señor que nos asiste. Y si estamos alimentados espiritualmente, a pesar de todas esas cosas, podemos salir adelante. Podemos vivir con la alegría de la Pascua. El amor, pues, queridos hermanos, ya voy terminando porque ya me están haciendo mala cara los seminaristas. El amor, queridos hermanos, decíamos, de Jesucristo, que es gratuito, que se dona, que se da, que es sacrificio, implica pues este amor a uno mismo, pero no se puede quedar ahí. El amor a los hermanos, el amor al otro, ámense los unos a los otros como yo les he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Ya lo hemos visto, total, una entrega total. Si aman solo a aquellos que le aman, ¿qué mérito tienes? Dice el Señor. Le doy un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es amar hasta los enemigos. ¿Y por qué? Porque implica, dice el Señor, no los llamo siervas, ustedes los llamo amigos. Amigos. Es convertir al enemigo, aquel que piensa distinto a mí, aquel que quizá me ha hecho daño, aquel que quizá se vuelve una piedra en el zapato. Convertirlo en amigo. Tal vez no que voy a andar en abrazo y beso, ¿verdad? Pero sí en respetarlo. En saber que Dios está en él, que hay bondad en él a pesar de que se pueda ver todo oscuro. En saber que es un hijo de Dios y por eso merece mi respeto. Y rezar por él, ¿verdad? Rezar, yo siempre digo esto, cuando alguien me dice, padre, es que no soporto a este fulano porque me ha hecho tantas cosas. Le digo, pídele al Señor que se cumpla la voluntad de Dios en esa persona. Dios sabrá cuál es su voluntad. Por muy mala que sea esa persona, que se cumpla la voluntad de Dios en ella. ¿Cuánta sanación podríamos experimentar en nuestro interior si vamos en ese camino? De amar realmente, amar a Dios, amarse uno mismo, amar a los hermanos. Y amar, queridos hermanos, significa también perder el tiempo con el otro, perder el tiempo escuchando al otro, perder el tiempo entre comillas, ¿verdad? Porque realmente es tiempo ganado para nosotros, también de escuchar a Dios. La cosa más importante, queridos hermanos, para el cristianismo, decíamos al inicio, es amar. Que podamos pues llegar a las celebraciones pascuales, al menos con esta disposición interior, de buscar al Señor y de crecer en amor. Para terminar, le decimos a Dios con el salmista, cree en mí, Señor, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, muéstrame la alegría de tu salvación, borra en mí toda culpa. Ave María Purísima. Muchas gracias.